Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Hernández y yo voy a estar impartiendo el curso de análisis estructural matricial, como ya muchos saben. Esta es la primera cátedra donde vamos a estar cubriendo parte de la primera unidad, la cual pueden encontrar en su programa de clases. Esa primera unidad se llama Tipos y métodos de análisis estructural. Yo quisiera iniciar esta cátedra con la cápite 1.1, donde se refiere a modelos matemáticos y aspectos conceptuales. Y para enmarcar la conversación, yo me quiero referir a este esquema que está aquí, que es un esquema propuesto por el profesor Roger Penrose, un físico de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Él escribió un libro que se ha hecho muy famoso, se llama The Road to Reality, o traducido al español sería El Camino a la Realidad. Y ese libro inicia con un capítulo fundamentalmente conceptual, donde el profesor Penrose establece estas tres esferas para explicar cómo nosotros los seres humanos interactuamos intelectualmente con nuestro medio ambiente, con nuestra realidad física, y cómo internalizamos esas experiencias y las sintetizamos a través de modelos matemáticos. Yo quiero iniciar la conversación, y aunque el profesor Penrose es un físico, no un ingeniero, pero yo quiero utilizar ese marco teórico para hablar sobre cómo nosotros, los ingenieros estructurales, conceptualizamos ciertas realidades y manejamos ciertos conceptos y hacemos modelos matemáticos que luego utilizamos para modificar o controlar nuestra realidad. En nuestro caso, las obras de ingeniería que construimos, que interactúan con el medio ambiente. Primeramente, esta esfera es la esfera de la realidad, la cual consiste principalmente en lo que nos rodea, y a través de observación el ser humano no se da cuenta que existen una serie de patrones que se pueden observar en la naturaleza y que por lo tanto entendemos que deben haber algún tipo de leyes o de relaciones o de formas de cómo sintetizar esa realidad en algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, usted se puede imaginar el caso de una pregunta básica para el ingeniero estructural, que es: dado un sólido particular, nosotros vemos que esos sólidos se deforman a medida que nosotros aplicamos tensiones y deformaciones en su superficie. Entonces surge la pregunta, bueno, dada esa realidad, que nos damos cuenta que los sólidos son deformables, nosotros queremos utilizar esa experiencia para tratar de desarrollar algunos conceptos que nos permitan entender y sintetizar esa realidad. El primero que pensó en esos aspectos de manera conceptual y los escribió claramente fue Galileo Galilei. Galileo Galilei fue el autor del primer libro en resistencia de materiales. Ese libro se llamó Un descubrimiento de dos nuevas ciencias, digamos, una traducción al español sería algo así, dos nuevas ciencias, y una de ellas era la resistencia de materiales. Y ahí él esbozó los primeros conceptos fundamentales de cómo entender o conceptualizar la deformación de los sólidos producto de tensiones y deformaciones. Hemos recorrido mucho camino desde Galileo hasta hoy, y obviamente que yo no voy a describir todos los desarrollos de la ingeniería estructural con el tiempo, pero los que estén interesados pueden estudiar el libro que escribió Timoshenko sobre la historia de la resistencia de materiales, un libro que está disponible en Amazon, lo pueden encontrar. Y ahí en ese libro se describe, ¿no?, la trayectoria histórica de los diferentes conceptos en el análisis estructural, resistencia de materiales, etc. Pero sin duda alguna que por lo menos en la época relativamente reciente,
digamos desde el Renacimiento hasta acá, Galileo Galilei es la figura inicial del estudio sistematizado de la resistencia de materiales y el análisis estructural. Entonces, tenemos una realidad, tenemos una serie de conceptos. En nuestro caso, esos conceptos, si estamos hablando, por ejemplo, de la deformación de sólidos, producto de cargas y deformaciones, el primer concepto que podemos enumerar es la mecánica clásica, ¿no? Las leyes de movimiento de Newton, la cual establecen que la suma de fuerza, por ejemplo, en un sólido cualquiera que está en equilibrio debe ser igual a la masa por aceleración. Ese es un concepto fundamental que nos permite entender la realidad, ¿no? En el caso de sólidos que están estáticos, la aceleración es cero, por lo tanto la suma de fuerza igual a cero, que es la estática. Pero si el sólido está en movimiento o está vibrando, entonces bueno, ya este lado derecho no es cero y hay que incorporarlo. ¿Cuál es un segundo concepto fundamental para nosotros entender la realidad de la deformación de los sólidos con relación a fuerzas y tensiones? Es el hecho de que un sólido cualquiera se puede discretizar mediante un número infinito de elementos diferenciales. Y a partir de esa conceptualización, pues nosotros podemos discutir un sinnúmero de cosas. El primero que conceptualizó esto fue Galileo, de nuevo, en su libro inicial de la resistencia de materiales. Este sólido, por ejemplo, nosotros podemos discretizarlo o conceptualizarlo como un conjunto infinito de volúmenes diferenciales. Y combinando estos dos conceptos, pues podemos llegar a otro concepto que es el hecho de que ese sólido, cada uno de sus elementos diferenciales, tiene que estar en equilibrio. Y si cada uno de esos volúmenes diferenciales está en equilibrio, entonces el sólido completo está en equilibrio. Y a partir de ahí se pueden hacer un sinnúmero de conclusiones. Otro concepto fundamental es que los esfuerzos están de alguna manera relacionados con las deformaciones. Todavía no necesariamente tenemos que explicar cómo esos esfuerzos y esas deformaciones están relacionados, pero conceptualmente la idea es que los esfuerzos y las deformaciones deben estar relacionados. Con un número de conceptos como este, y dado, claro está, de que a partir de la mecánica clásica se definen en sí un sinnúmero de conceptos como lo que es una fuerza, lo que es la masa, lo que es la aceleración. Todo eso viene de la mecánica clásica, son conceptos, digamos, que podemos tomar prestados para estudiar este fenómeno. Y solamente con esos conceptos no es posible establecer un modelo matemático. Hay que adicionar una serie de cosas que nos permitan formular un modelo matemático que se pueda resolver. Por ejemplo, en el problema que estamos tratando de deformaciones de sólidos sometidos a fuerzas y tensiones, se podría decir que es cada uno de esos elementos diferenciales que conforman el sólido, para cada uno de ellos se puede plantear una ecuación de equilibrio diferencial. Y de ahí salen las famosas ecuaciones diferenciales de movimiento que se utilizan en la elasticidad, en la dinámica, etc. Nosotros vamos a tratar todos esos temas en mucho más detalle, pero inicialmente, solamente a manera introductoria, podemos pensar en eso. Usted se imagina los modelos que se utilizan para equilibrio de vigas, losas, barras, etc. Pero con esos conceptos todavía no es posible establecer un modelo matemático que sea que podamos solucionar, digamos. Y
para poder establecer modelos matemáticos es necesario establecer un sinnúmero de suposiciones que simplifiquen el problema. Por ejemplo, de las suposiciones que son más conocidas, son, por ejemplo, decir que tenemos el sólido que estamos investigando, digamos, es un sólido homogéneo, ¿no? ¿Qué quiere decir homogéneo? Bueno, homogéneo quiere decir que cualquiera de esos volúmenes diferenciales, donde quiera que lo veamos a través del sólido, esos volúmenes diferenciales tienen todos una misma composición común, digamos. Esa homogeneidad puede venir dada en un sinnúmero de parámetros que van a venir dados por el modelo matemático que utilicemos. Una segunda suposición, digamos, es la isotropía. La isotropía nos habla de que cada uno de esos elementos diferenciales nosotros podemos orientarlo en cualquier dirección que queramos y sus propiedades, digamos, que relacionan esfuerzo de formación, es decir, sus propiedades elásticas, en el caso de que estemos trabajando con un sólido elástico, son las mismas. Específicamente, por ejemplo, que el módulo de elasticidad no varía en función de la dirección del volumen diferencial. Digamos, una tercera suposición puede ser la famosa ley de Hooke. La ley de Hooke, que no es ninguna ley porque los materiales no tienen que obedecer la ley de Hooke, pero digamos una suposición, es simplemente el hecho de que los esfuerzos y las deformaciones unitarias están relacionadas de manera lineal. Si esto es un esfuerzo y estas son deformaciones unitarias, ¿no? Los esfuerzos y las deformaciones están relacionados linealmente mediante lo que se llama una matriz de elasticidad. Sabemos, claro, que cada uno de esos esfuerzos vienen dados en un total de 6 direcciones independientes, ¿no? 3 direcciones de esfuerzo directo y 3 direcciones de esfuerzo de cortante. Esto sería una matriz de elasticidad. Entonces, con estos conceptos de la mecánica clásica, de la diferenciación de un elemento en un sinnúmero infinito de elementos diferenciales y un concepto sobre la relación de fuerza y deformaciones, si a eso se le suman estas suposiciones adicionales de homogeneidad, isotropía y ley de Hooke, con todo ese armamento nosotros podemos ahora entablar un modelo matemático, que en el caso de la teoría de elasticidad, por ejemplo, viene dado por un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales. Si fuera en el caso simplificado, digamos, de las deformaciones de una viga, sabemos que eso se puede simplificar a una ecuación diferencial ordinaria, lineal. Y si comenzamos a remover suposiciones, por ejemplo, si decimos que el material no es isótropo, entonces ya eso afecta la forma en cómo va a venir planteada la matriz de elasticidad, que vamos a hablar de todo eso en detalle más luego. Si decimos que ya digamos que la ley de Hooke no se aplica, entonces ya ahí estaríamos entrando en el rango del comportamiento no lineal de los materiales. Si además de estas suposiciones nosotros decimos, por ejemplo, y todavía en ese momento el problema puede resultar bastante difícil de resolver, se pueden añadir suposiciones adicionales, como por ejemplo el hecho de que las deformaciones son pequeñas, y entonces ya eso elimina un sinnúmero de complicaciones matemáticas, y ahí entramos en lo que es la teoría lineal de la elasticidad, que es una versión simplificada, y luego si eso se simplifica más, llegamos a la teoría de resistencia de materiales convencional, que conocemos de nuestra licenciatura en ingeniería civil, por ejemplo, comportamiento de vigas, barras axiales, etcétera, ¿no?
Es decir, que comenzamos en algo bien general y a medida que se van sumando suposiciones vamos llegando a modelos matemáticos diferentes. Cada uno de esos modelos tiene un sinnúmero de simplificaciones. Entonces, si pensamos en eso, llegamos a la conclusión de que un modelo matemático para una realidad específica no es único. Dependiendo de las suposiciones que se hagan, podemos llegar a diferentes modelos matemáticos. Cada uno de esos modelos matemáticos tiene una característica o una simplificación o unas suposiciones particulares que lo hacen aplicable o no a alguna parte de la realidad que estemos tratando de investigar. Si solamente estamos interesados en las deformaciones de una viga, digamos, no hay necesidad de por qué plantear un modelo de elasticidad no lineal, porque tal vez para el caso que estemos interesados es un caso muy simple. Entonces, para esos casos podemos utilizar una teoría más sencilla. Si estamos interesados en investigar las deformaciones a largo plazo de una viga de un material muy flexible que tiene deformaciones muy grandes, con esfuerzos elevados, bajo efectos de temperatura, etcétera, pues ya ahí tendríamos que irnos a la teoría más generalizada, etcétera, etcétera. Ahora, no termina aquí, porque de nada nos sirve establecer un modelo matemático si no sabemos si ese modelo matemático realmente se aplica a la realidad. Entonces, hay que cerrar el círculo con un proceso de verificación y validación. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, que luego que usted establece un modelo matemático sobre algún fenómeno en particular, usted tiene que verificarlo, usted tiene que ir al laboratorio a determinar si ese modelo en sí es representativo de la realidad que usted está interesado. Esto generalmente se realiza en términos de laboratorio de investigación. Yo tengo mi laboratorio aquí en la Universidad de Vermont y hacemos un sinnúmero de ensayos con el objetivo de verificar y validar las teorías y los modelos matemáticos que nosotros desarrollamos. Si esa verificación resulta correcta, entonces generalmente ahí ya nosotros adquirimos un poco más de confianza en el modelo matemático y entendemos que puede ser utilizado para representar la realidad. Entonces lo que quiere decir esto es que si nuestro modelo matemático hace una predicción sobre las deformaciones o los esfuerzos que algún elemento estará sometido, luego de haber validado y verificado ese modelo, nosotros podemos tener la confianza de decir que cuando realmente llevemos ese elemento del modelo a la realidad se va a comportar de una forma parecida o muy cercanamente parecida a la predicción de nuestro modelo matemático. Ahora, si todo eso fuera así, prácticamente no hubieran fallas estructurales, porque simplemente todo planteamiento de cualquier modelo matemático puede verificarse en el laboratorio y se lleva a la realidad sin ningún problema. Lamentablemente esa no es la realidad. Los modelos estructurales solamente pueden representar la realidad en un cierto rango. Y además de eso, las estructuras que nosotros construimos en la realidad son estructuras que están sometidas a un sinnúmero de fuerzas que en muchos casos nosotros no podemos predecir con antelación, como por ejemplo es el caso de las fuerzas inducidas por eventos sísmicos, las presiones producidas por vientos, huracanes, etcétera, explosiones. Imagínense la aplicación de diversos tipos de cargas vivas o móviles en estructuras, asentamientos, cambios de temperatura, etcétera, que en muchos casos son prácticamente impredecibles con exactitud. Además de eso, las estructuras no están compuestas por elementos aislados, las estructuras están compuestas por múltiples elementos
los cuales están conectados entre sí. Y ahí entonces es donde viene el concepto de un sistema estructural, ¿no? Un sistema estructural no es una viga, ni una columna, ni un muro, ni una losa. Un sistema estructural es la combinación de todos esos elementos. Y cuando todos esos elementos se combinan, es muy difícil predecir con exactitud qué va a pasar. Y de ahí una de las consecuencias es que ocurren fallas estructurales producto de la falta de conocimiento de cómo estos elementos se comportan en un conjunto. Hoy en día, en el mundo de la investigación, se están haciendo un sinnúmero de avances importantes referentes al estudio de sistemas estructurales, no solamente a un elemento estructural, sino a cómo los elementos funcionan en conjunto. Se han establecido, por ejemplo, en varias universidades, mesas vibratorias gigantescas que permiten construir estructura a escala 1 a 1, digamos, y probar esas estructuras como sistemas y ver cómo funcionan. Se ha acumulado un sinnúmero de conocimientos importantes, pero todavía falta mucho por hacer en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede cuando aplicamos nuestros modelos matemáticos a la realidad y vemos que hay discrepancias, donde la realidad que hemos construido no se comporta necesariamente como el modelo predice? Nos encontramos en la necesidad entonces de volver de nuevo a iniciar el ciclo, de conceptualizar de nuevo por qué ocurrieron esos problemas, modificar el modelo matemático, o sea, ampliándolo, introduciendo algunas variables que no consideramos al principio, etcétera, y volviendo de nuevo al proceso de verificación y validación a nivel de laboratorio y llevar eso luego a la realidad. Uno de los ejemplos clásicos que siempre se presenta es el caso de la falla del puente Tacoma Narrows, que ocurrió en los Estados Unidos hace muchos años. En ese momento, el ingeniero que diseñó ese puente había diseñado otros puentes colgantes anteriormente, y en ese momento no se tenía un conocimiento adecuado del comportamiento aerodinámico de las estructuras. Y simplemente ese fenómeno que ocurrió en ese puente no se conocía. Simplemente el modelo matemático que se estableció no reflejaba esa realidad, porque esa realidad nunca se había observado en ningún puente de esa longitud. Cuando ocurrió eso, eso produjo un cambio en la conceptualización del diseño y análisis de viento de puentes colgantes, que llevó a una modificación de los modelos matemáticos, donde los ingenieros se dieron cuenta que ese tipo de tablero era susceptible a vibraciones de torsión y a resonancias que eran desconocidas hasta ese momento. Y luego de eso se cambió las realidades y se cambió cómo nosotros construimos los puentes colgantes para evitar ese problema. Cada vez que falla una estructura, los ingenieros tratamos de entender por qué falló, qué pasó, y mejorar tanto en el concepto como en el modelo, cómo diseñamos y construimos esas estructuras. Es fundamental tener en cuenta todos estos conceptos cuando uno estudia o desarrolla algún modelo de una estructura, no importa lo simple que sea. Es importante tener en cuenta que los modelos matemáticos están limitados producto de las suposiciones que se hicieron para formularlos. Lo que quiere decir que cuando usted hace un modelo matemático de una estructura, usted no puede pensar que ese modelo puede representar todo lo que puede pasarle a esa estructura, ni que el comportamiento del modelo necesariamente va a reflejar lo que va a pasar en la estructura. El modelo puede decirle que todo está bien, sin embargo, si ese modelo no refleja la realidad, cuando se construya la estructura, pues pueden ocurrir fallas inesperadas. Así que yo espero que esta discusión a nivel conceptual le permita a ustedes pensar un poco sobre los diferentes procesos que ocurren mentalmente en la mente de un ingeniero cuando uno necesita diseñar, analizar y construir
una estructura. Siempre que se construye una estructura nueva que usted no haya diseñado antes o que no haya construido antes, es sumamente importante llevar a cabo este ejercicio mental para tratar de entender cuáles pueden ser las limitaciones del modelo y qué cosas usted tal vez no está considerando que deba considerar. En este curso, al principio, nosotros nos vamos a enfocar en modelos de elementos y sistemas estructurales esencialmente lineales y elásticos. Yo voy a discutir todo lo que eso implica con más detalle y vamos a hablar sobre los diferentes tipos de análisis estructural y de modelos matemáticos de estructuras, pero en general nos vamos a remontar al planteamiento de Galileo, el cual reside en que una estructura se puede discretizar en un sinnúmero de elementos. Primero vamos a iniciar con la discretización diferencial y ahí está todo, digamos, lo que tiene que ver con el análisis estructural clásico. Y luego esa discretización diferencial la vamos a cambiar por una discretización finita, es decir, de elementos con dimensiones finitas para representar un sólido en general. De ahí viene todo lo que tiene que ver con el análisis de elementos finitos. Pero inicialmente iniciaremos con el análisis clásico, con el planteamiento de las matrices de rigidez, matrices de flexibilidad, teoremas de trabajo virtual, teoremas energéticos, ecuaciones diferenciales de deformación, etc. Y ahí vamos a hacer uso de las suposiciones que yo hablé anteriormente de homogeneidad, isotropía, ley de Hooke y deformaciones pequeñas. Luego que ese material lo dominemos y lo manejemos con soltura, entonces vamos a comenzar a eliminar suposiciones para llegar a lo que son los análisis no lineales, análisis de segundo orden y temas más profundos o refinados, se podría decir, en ese sentido, para tratar de abarcar una mayor cantidad de estructuras o de comportamientos estructurales. Mientras más suposiciones se hagan en un modelo matemático, más restringido es el campo de aplicación de ese modelo. Así que es importantísimo saber cuáles suposiciones se hacen al plantear un modelo matemático. Si no se tiene claro cuáles son las suposiciones, es imposible saber cuál es el alcance de ese modelo matemático y por lo tanto al utilizarlo usted estaría en riesgo de abarcar un comportamiento que realmente en la realidad que el modelo no puede reflejar. Así que quise iniciar con esta pequeña discusión donde presentamos los conceptos de lo que es la realidad, que está ahí y es indescriptible a manera exacta mediante modelos matemáticos, pero la podemos simular o aproximar mediante un proceso de conceptualización, de planteamiento de modelos matemáticos, de verificación y validación, tanto en el laboratorio como en la realidad. Para terminar, me gustaría hablarle un poco sobre algunas de mis investigaciones en este sentido. Gran parte de mis proyectos de investigación aquí en la Universidad de Vermont están basados en este proceso de verificación y validación, pero no solamente a nivel de laboratorio, sino a nivel de la realidad. Es decir, nosotros utilizamos un sinnúmero de sensores que miden diversas cantidades, en este caso pueden ser aceleraciones, deformaciones unitarias, vibraciones de diferentes tipos. Y esos sensores que se colocan en estructuras que ya están construidas, que son parte de un sistema estructural, nos permiten a nosotros de una forma más real determinar la idoneidad de los diversos modelos matemáticos. Es decir, ya no solamente nos conformamos con verificar los modelos a nivel de laboratorio, sino es mucho más preciso, mucho más útil verificar esos modelos a nivel de cómo esas estructuras se están comportando en la realidad.
De ahí se sacan un sinnúmero de informaciones valiosísimas para nosotros los ingenieros que nos permiten determinar cómo estas estructuras, por ejemplo, están sometidas a procesos de daños acumulativos a través del tiempo, de daños súbitos producto de cargas abruptas como sismos, etc. También nos permiten entender el efecto de las conexiones entre los diversos elementos estructurales, nos permiten replantear modelos matemáticos luego que la estructura está construida para poder predecir cómo ésta se comportará en el futuro. Y en general, ese campo de investigación presenta una serie de dificultades, la más importante de todas, diría yo, que es el hecho de que las estructuras de ingeniería civil son extremadamente grandes, complicadas, y nosotros no podemos medir las fuerzas que están actuando sobre ellas en cada momento. Si usted se imagina, por ejemplo, un puente sometido a cargas de tráfico, es virtualmente imposible medir la tensión entre la rueda del vehículo y el tablero, y luego cómo eso se distribuye a través de la estructura. Eso está cambiando a cada segundo a medida que los vehículos están pasando. Entonces, ¿cómo determinar si un modelo matemático es adecuado? Solamente basado en la respuesta de la estructura, es decir, en medir sus vibraciones a medida que la estructura está siendo utilizada, sin saber cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ella. Usted se puede imaginar también en el caso de estructuras sometidas a sismos. Yo he hecho un sinnúmero de investigaciones relativas a estudiar las vibraciones que ocurren en edificios cuando ocurre un sismo, es decir, edificios que están instrumentados con acelerómetros y otros equipos. ¿Qué nos dicen esas vibraciones sobre el comportamiento del edificio? ¿Qué podemos aprender de esas vibraciones para mejorar los códigos de análisis y diseño y los modelos matemáticos que utilizamos los ingenieros para analizar y diseñar edificios ante cargas sísmicas? Lo mismo se puede decir para cargas eólicas, cargas de estructuras sometidas a ondas de carácter hidráulico, etc. Un sinnúmero de posibles aplicaciones que se presentan cuando una estructura real que ya está construida se instrumenta, y toda esa información que está incluida en esas mediciones, cómo extraerla y cómo tratar de utilizarla de la mejor forma para mejorar nuestros modelos matemáticos. Eso es una gran parte del trabajo que yo hago aquí de investigación en la Universidad de Vermont. Pueden visitar mi página web, donde están descritos algunos de los artículos que yo he escrito, los proyectos de investigación que tengo actualmente. Y pues, si alguno de ustedes está interesado en trabajar en alguna de estas cosas, pues en un futuro, luego que ustedes terminen su maestría o algo así, pudiéramos hablar más detalles si alguno está interesado en esa área de investigación. Bueno, pues espero que esta introducción le haya sido de motivación intelectual para ustedes comenzar a pensar sobre todos estos temas en relación a la parte estructural, y pues seguiremos con la segunda parte de este capítulo introductorio, unidad número 1, discutiendo diversos modelos matemáticos de estructuras y diferentes tipos de análisis que se pueden hacer en estructuras.